Recordamos que habíamos dicho que la fuerza de fricción se produce, primero se produce entre dos superficies y se produce en forma paralela, ¿ok? Eso quiere decir que si nosotros tenemos una superficie que es de esta forma y sobre ella tengo un objeto, entonces la fuerza de rozamiento se va a producir siempre en forma paralela, sea a izquierda o sea a derecha. Entonces esa fuerza de rozamiento siempre se va a producir de la misma manera. Y habíamos dicho también que por qué se producía. Y concluimos que lo que ocurre es que las superficies no son perfectamente lisas, sino que tienen una serie de irregularidades, unos picos, ¿cierto? Y cuando una superficie tiende a deslizarse sobre la otra, pues lo que ocurre es que esos picos entran en contacto, chocan entre sí, ¿cierto? Existe un choque entre ellos y ese choque entre ellos es lo que genera esa resistencia al movimiento, ¿sí? Entonces no permite que los cuerpos se deslicen uno sobre el otro, sino que va a entrar ese, digamos que ese contacto, ¿ok? Resulta que efectivamente, a medida que esos picos van chocando, pues lo que va ocurriendo entre ellos es que empieza a haber un desgaste, ¿sí? Empieza a haber un desgaste de esos picos. Sin embargo, el hecho de que exista un desgaste no significa necesariamente que en algún momento va a haber una eliminación total de ellos. Lo que ocurre sencillamente es que hay unos desprendimientos y lo que inicialmente era así, ¿sí? Entonces, al chocar, pues se rompe y forma un pico diferente, ¿ok? Por eso es que ustedes ven que cuando uno frota dos superficies, pues lo que ocurre es que empiezan a alisarse esas superficies, pero realmente nunca van a quedar perfectamente lisas. Siempre va a quedar un nivel de irregularidad, ¿cierto? Que pues puede ser más pequeño, pero de todas formas siempre va a quedar. ¿Listo? Habíamos dicho también entonces que ese grado de irregularidad que presentan las superficies se conoce como un coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción. Entonces, ¿qué es ese coeficiente de fricción o cómo lo debemos entender? Sencillamente como un grado de irregularidad que presentan las superficies que están en contacto. ¿Ok? También habíamos dicho que esa irregularidad no es de una sola superficie, es de una pareja de superficies. A pesar de que ustedes van a encontrar en algunos textos o en algunas tablas, encuentran que dice que el coeficiente de fricción de un tipo de material, ¿cierto? Pero es como si fuera uno, pero realmente no es uno solo. Siempre es por la interacción que va a haber entre esas dos superficies. ¿Ok? Es siempre entre parejas de superficies. Ese coeficiente de fricción nosotros se identifica con la letra del alfabeto griego mu. Esta letra se llama mu, ¿sí? En algunos aparece con solamente mu. Puede aparecer así, como mu o como mu. ¿Listo? Y es una letra, vuelvo y repito, del alfabeto griego que se parece a una U, ¿sí? Pero tiene colita por ambos lados. ¿Listo? Resulta que ese coeficiente de fricción no es, eh, digamos que permanente. De hecho, ustedes habrán notado que cuando uno, por ejemplo, si yo tengo que empujar una caja, tenemos que empujar una caja que se encuentra sobre una superficie, ¿cierto? La mayor resistencia la encontramos cuando vamos a empezar a hacer el movimiento. Entonces, ¿qué significa? Que al inicio
tenemos un coeficiente de fricción, pero después, cuando logramos ya hacer que la caja se mueva, ojo, no se elimina la fuerza de fricción, pero sí se disminuye. ¿Ok? La fuerza de fricción sí disminuye. Eso quiere decir que es más fácil seguir moviendo un objeto que empezarlo a mover. Cuando tenemos que empezarlo a mover, tenemos que generar mayor fuerza. ¿Por qué? Porque existe un coeficiente de fricción diferente a un coeficiente de fricción cuando ya el objeto está en movimiento. Por eso decimos que va a existir un coeficiente de fricción estático y existe un coeficiente de fricción dinámico. ¿Ok? Son dos diferentes. Normalmente el estático es mayor que el dinámico. ¿Ok? ¿Por qué? Sencillamente porque presenta mayor resistencia para empezar a mover que después de que se está moviendo. Sin embargo, digamos que en los problemas que vamos a plantear vamos a trabajar solamente con un coeficiente de fricción que lo dejamos tanto para la situación estática como para la situación dinámica. ¿Está claro? Nosotros vamos a trabajar con un solo coeficiente de fricción. Los coeficientes de fricción son, no tienen unidades, ¿ok? El coeficiente de fricción no tiene unidad. Por eso lo llamamos, lo decimos que es adimensional. Adimensional. Eso significa precisamente que no tiene unidades. Solamente vamos a dar un valor de coeficiente y nada más. ¿Está claro? El cálculo del coeficiente de fricción realmente se puede lograr en forma experimental. ¿Listo? ¿Y cómo se hace? Muy fácil. Se coge la superficie, ¿cierto? Como eso es entre parejas de superficies, entonces vamos a ver si hago un dibujo más, así como dicen, más mejor hecho. Entonces yo cojo la superficie, una de las dos superficies con la que vamos a trabajar, y encima colocamos el objeto que tiene la otra, digamos que la otra superficie. ¿Listo? Estos dos, un momentico, a ver. Estos dos, entonces vamos a inclinarlos. Vamos a empezar a inclinarlos. ¿Listo? Hasta el instante en el que el objeto comience, pero aquí toca ser muy precisos en esa medición. Cuando el objeto comienza a deslizarse. ¿Listo? En el instante en el que el objeto comienza a deslizarse, entonces se mide el ángulo. ¿Ok? Y el coeficiente de fricción va a ser igual a la tangente de ese ángulo. ¿Ok? Y así se determina el coeficiente de fricción entre dos superficies. Una forma experimental de poderlo realizar. Digamos, una forma relativamente fácil. Existe otra forma, pero se necesita ya de instrumentos como puede ser un dinamómetro, ¿sí? El dinamómetro es un aparato que sirve para medir la fuerza, ¿ok? Y entonces, la otra forma de hacerlo es dejando la superficie como está, ¿sí? Y con el dinamómetro que es, a ver,
Un dinamómetro tampoco es que sea muy complicado. No es otra cosa que un resorte, ¿sí? Que tiene una constante de elasticidad determinada y sencillamente con el dinamómetro se calcula la fuerza que se está aplicando, ¿ok? Lo que pasa es que para que se haga de esa forma, pues tiene que darse una condición de que la velocidad con la que se mueve el objeto tiene que ser una velocidad constante. Después entraremos a ver por qué tendría que ser constante. Y con esa fuerza, entonces, esa fuerza va a corresponder a la fuerza de rozamiento. La fuerza que muestra el dinamómetro va a ser la fuerza, no coeficiente, fuerza de rozamiento. Y ahorita vamos a ver entonces de dónde se va a sacar ese coeficiente de fricción. ¿Está claro? Esas son las dos formas de cómo se puede determinar el coeficiente de fricción entre dos superficies. Ustedes van a hacer una experimentación. ¿Listo, chicos? Y ese es el primer trabajo que van a realizar para segundo periodo. Entonces, ¿en qué consiste el experimento? Ustedes van a tomar un bloque. A ver si puedo encontrar por aquí un bloque. Un bloque así como este. ¿Ok? Ese bloque lo van a forrar. Puede ser un bloque de madera. Ustedes consiguen un pedazo de madera, van a una carpintería, regálenme un pedazo de madera, así como ese, y sencillamente Profesor, con un ladrillo. lo que pasa es que el ladrillo va a estar un poco pesado y sobre todo que es muy irregular. O sea que el ladrillo como tal trae mucha irregularidad y el problema es que eso puede afectar a la superficie, ¿sí? Yo digo un bloque de madera es porque pues la superficie de la madera va a ser, digamos que más pareja. ¿Y por qué? Porque es que resulta que ustedes van a forrar las caras, las cuatro caras, o mejor, van a forrar tres de esas caras, pero la van a forrar con distintas superficies. Entonces, una superficie puede ser con tela, que qué tela, la que ustedes tengan por ahí a la mano, un pedazo de tela, un pedazo de una camiseta por ahí vieja, el pedazo de tela que tengan. ¿Listo? Otro lado lo van a forrar con papel y el otro y la otra cara con lija, ¿ok? Y la última cara pues va a quedar sin ningún forro, es decir, que queda expuesta la madera. Esas serían las cuatro superficies que ustedes van a trabajar: tela, papel, lija y madera. ¿Listo? Van a coger una tabla de madera, igual una tablita de madera, así, y colocan el objeto. A ver si puedo colocar esto aquí que dice que traiga al frente. Entonces van a colocar su objeto de madera y van a empezar a hacer la inclinación. Esta tablita vamos a hacerla de madera, que se vea de otro color. Y entonces van a empezar efectivamente a inclinar la superficie. ¿Listo? Y la van a empezar a inclinar hasta que el objeto empiece a deslizarse. ¿Listo? Entonces vamos a inclinarla. Ojo, aquí toca ser muy cuidadoso. En el instante en que empiece a inclinarse. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a medir el ángulo? No lo van a medir con ningún transportador. Este ángulo de inclinación, o para poder determinar ese ángulo de inclinación, vamos a ver que parezca aquí una letra del alfabeto alfa. Ese ángulo de inclinación lo van a medir de la siguiente manera. Vamos a aprovechar por allá algunos conceptos de trigonometría. ¿Ok? Entonces,
Ustedes van a empezar por medir la tabla. Primero, medir la tabla. Profe, esa medición es de ancho y largo o solo largo. Solamente en largo, solamente sería esta longitud. ¿Listo? Ok. Cuando tú midas o cuando ustedes empiezan a inclinar esa superficie, pues se va a formar un triángulo, ¿cierto? Se formaría este triángulo entre, digamos que la horizontal, ¿cierto? Y la altura que alcanza la tabla, ¿ok? O sea que esta es la longitud de la tabla, llamémosla L, la longitud de la tabla. Y esto es lo que estaríamos llamando como la altura que alcanza la tabla. Esta tabla, para poder hacer esta medición, tienen que hacerlo sobre una mesa, ¿no? Eso no lo pueden hacer así levantando las dos cosas y nada, no. Colocan la tabla sobre una mesa, ¿listo? Y ahí es donde empiezan a inclinar la parte de arriba hasta que el objeto comience a deslizarse. En ese instante es que miden la altura, ¿listo? Y entonces vamos a utilizar trigonometría. Aprovechamos todos esos conceptos de trigonometría. Entonces aquí medir la altura. Ya saben, cuando empieza a moverse el bloque, ¿no? Cuando empieza a moverse el bloque. ¿Ok? Y entonces el tercer paso sería calcular el ángulo. Como yo conozco, ustedes van a conocer esta medida que es la longitud de la tabla y conocen esta altura. ¿Cómo pueden hacer para hallar ese ángulo? Concepto de trigonometría. Con una razón trigonométrica, ¿no? Efectivamente, ¿cuál? El ángulo es este de acá, ¿no? Este es el ángulo del que estamos hablando. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona esas dos medidas que tengo ahí? Seno, profe. Sí, señor, seno. El seno del ángulo sería igual a la longitud L, perdón, a H, no L, a H, que es el cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa, que sería la longitud de la tabla. ¿Ok? Y sabemos que alfa entonces sería igual a seno a la menos 1 de H sobre L. Y ya teniendo eso, entonces pueden calcular cuarto paso, ya en este caso, cuarto paso, calcular el coeficiente de fricción, que ya sabemos que va a ser igual a la tangente del ángulo alfa. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Con cada una de las superficies, ojo, cuando uno está experimentando, uno no puede decir que lo hice una vez y ya, eso fue así. ¿Listo? Ustedes lo van a hacer 5 veces por cada una de las caras. ¿Ok? Pero no van a hacer todo el procedimiento con las cinco mediciones. Este procedimiento no lo hacen con las 5 mediciones. Esto lo hacen es con el promedio de H. O sea que lo hago la primera vez, supongamos que me dio que la altura dio 12 centímetros. Lo hago la segunda vez, digamos que me dio 14 centímetros. La tercera vez me dio 10 centímetros. La cuarta vez me dio 11 centímetros. Y la quinta vez me dio 12 centímetros. ¿Listo? Lo que voy a hacer es un promedio de todos estos valores. Sacamos un promedio. ¿Listo?
y pues no sería X promedio, sino H promedio. Y este H promedio es el que voy a utilizar para hacer este cálculo. ¿Listo? ¿Está claro eso? Sí, señor. Como estamos en época de pandemia y ustedes no se pueden reunir, pues este trabajo se hace individual. ¿Está claro? Individual. Y lo tercero es que ustedes van a hacer un video donde van a explicar todo lo que hicieron. Ese video se monta en YouTube y ustedes me envían el link de ese video junto con la tabla de todos los cálculos. ¿Ok? Entonces, ¿la tabla qué debe llevar? La tabla debe llevar estos resultados, todos esos resultados con su promedio y toda esta otra operación, es decir, el cálculo el paso 3 y el paso 4, ¿no? Que sería el cálculo del ángulo de esta forma y el cálculo del coeficiente que les da. Preguntas, lógicamente debe también contener la longitud de la tabla, ¿no? La tabla, como no la van a estar cambiando, pues es una sola para toda la experimentación. Y por lo tanto, si ustedes quieren desde el inicio, desde que hacen la descripción del experimento, ustedes dicen, voy a utilizar una tabla que mide, qué sé yo, 50 centímetros, 60 centímetros. Por favor, que no va a ser una tablita chiquitica, tiene que ser una tablita relativamente o suficientemente grande como para que puedan hacer bien su experimento. Aquí creo que sí les va a tocar valerse de alguien que los ayude para que la persona pueda ir levantando la tabla mientras la otra persona hace la medición. Pero pues tendrá que ser alguien de su casa para que los ayude en ese experimento. Profe, Preguntas, dudas, inquietudes. profe, la tabla que debe contener, perdón, las medidas. La tabla debe contener todas las 5 mediciones que hicieron, estas 5 mediciones. ¿Listo? Estas 5 mediciones. ¿Vale? Debe contener Ok, el cálculo del promedio, es decir, ya sabemos que el cálculo del promedio será sumarlos todos y dividirlos entre 5. No tiene gran ciencia eso, ¿cierto? Luego debe contener estos otros 2 pasos. ¿Listo? Pero en el video, ustedes tienen que hacer la explicación de todo el procedimiento, que empezamos a levantar la tabla hasta que empieza el movimiento, a deslizarse el bloque y bla, 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 y bla, 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 bla. Tienen que hacerlo todo bien explicadito. La nota de qué depende. Primero de la claridad en la que están explicando, que se entienda, ¿sí? Yo siempre les he dicho, cuando uno explica algo o cuando uno quiere explicar algo, ¿sí? Yo quiero hacer un informe, quiero hacer, bueno, cualquier cosa. Antes de presentarlo, yo le presento eso a alguien, a alguna persona. Si esa me pregunta, si esa persona entiende claramente lo que yo estoy diciendo, listo, eso es lo que yo muestro, ¿sí? Pero si la persona me dice, es que no entendí este pedazo, fue porque algo quedó mal. ¿Ok? Entonces, tienen que hacer la explicación suficientemente clara para que se entienda de qué consistió el procedimiento, ¿sí? Si quieren, pueden hacer un preámbulo hablando de qué es el coeficiente de fricción, para eso estamos hablando aquí. La idea es que eso no es para mí, eso es para que todas las personas como estudiantes que quieran consultar sobre el procedimiento para medir un coeficiente de fricción tengan dónde irlo a consultar. ¿Ok? Entonces, pues lógicamente yo tengo que valorar el hecho de que lo hagan bien o que lo hagan mal. Por favor, mucho cuidado con el audio, porque muchos ni siquiera se dan cuenta que no se escucha lo que están diciendo, sino que sencillamente empiezan a hablar ahí y no se dan cuenta de nada. ¿Alguna pregunta?
Profesor, ¿para cuándo quedaría? Ok, para esto van a tener hasta el próximo jueves. ¿Listo? O sea que hoy es martes, este jueves, el siguiente jueves. Estaríamos hablando de que esto se presentaría el día 29 de abril. Jueves 29 de abril. La actividad pues va a quedar registrada en Classroom. Yo solamente voy a decir que de acuerdo a las indicaciones de clase. ¿Listo? Pues subiré el video para que lo tengan allá. Pero pues va a quedar así, sencillamente como las indicaciones de clase. Y ustedes me van a responder el Classroom, me lo responden sencillamente con el link de su video y con la tabla. Nada más. Preguntas, dudas, inquietudes.